Amigos, quiero invitarles a que vayamos al libro, o mejor dicho, a la carta. No es un libro, es una carta. La carta que el apóstol Pablo escribiera, es una carta paulina, así se le llama en teología. Las cartas o cartas paulinas son bastantes, son varias. Las cartas a Corinto, la carta a Timoteo, la carta a Filemón, la carta a Tesalonicenses, la carta a los Efesios. Son iglesias de paso las cartas que Pablo escribe en su mayoría, pero en esta ocasión es una carta personal, una carta directa que el apóstol escribe aproximadamente entre los años 59 y los años 63 después de Cristo. A diferencia, como hace un momento el profe Dionisio mencionaba en la lectura de Isaías, que Isaías escribe su libro y los escritos que hoy pudimos estar analizando, esos se escribieron en el año 701 antes de Cristo. Fíjense, 700 años antes de Cristo. Ahora Pablo escribe 59, 60 años después de Cristo. Interesante. Y hermanos queridos, y saben, Pablo escribe esta carta a Filemón desde la cárcel, desde Roma. En el último viaje que Pablo hace, misionero, y se despide de la iglesia de Jerusalén, Pablo es llevado prisionero ya a Roma. Pero recuerden, hermanos, aquí estoy como historia, esto no está aquí en la carta, pero estoy hablando del contexto en que se escribió la carta. Entonces el apóstol Pablo está en Roma. Y recuerden que en ese último viaje que Pablo es llevado prisionero, naufraga el barco, la embarcación donde Pablo iba, y muchos iban a morir. Es más, ahí se iban a matar los mismos soldados, pero Pablo dijo, no se hagan daño, vamos a hacer algo. Y de alguna forma Pablo propició a que todo el mundo se salvara. ¡Qué bendición! Los soldados le tomaron respeto a Pablo. De tal forma que cuando Pablo llega a Roma, según la historia, entonces Pablo es llevado hacia la cárcel, va a las calles de Roma, pero los soldados ya no lo van, ¿cómo llamarle? Presionando, no lo van latigando, no le van haciendo ningún tipo de daño, sino simplemente lo van custodiando. La gente se amontona alrededor para ver, el apóstol Pablo era bien conocido ya en aquel tiempo, y entonces ocurre algo curioso, y aquí voy entrando ya en la carta a Filemón. Resulta que cuando Pablo es llevado a la cárcel, el tumulto de la gente, están allí mirando, pero Pablo tranquilamente va llevado a la cárcel. Hay un joven, una persona que mira la multitud y mira al que va con esposas o va encadenado, y hermano querido, lo meten a la cárcel, y aquel individuo que mira aquella escena queda de alguna manera conmovido, consternado. Los soldados tenían fama de ser rudos. El soldado romano era violento, pero ahora tranquilamente llevaban al apóstol. Y entonces preguntaba este joven o esta persona, ¿quién es ese individuo? ¿Por qué lo llevan encarcelado? Y la gente que lo miraba. Hermano, hermana querida, joven, amigo, niño, ese muchacho que está mirando allí al apóstol Pablo se llama Onésimo. Y Onésimo llega hasta la cárcel donde está el apóstol Pablo encerrado, allá en la mazmorra, y entonces se pone al servicio de Pablo y le dice, hermano Pablo, me gustaría ser su servidor. Y Pablo entonces menciona, a ver, hijo, ¿y de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Onésimo. Ok. Y Pablo dice, bueno, pues sí, me vas a ser útil, de alguna manera. Entonces, mira, yo aquí en la cárcel, aunque estoy encarcelado, voy a empezar a escribir. Y entonces le dice a Onésimo, oye hijo, vete y tráeme tinta, tráeme
el papel, o en aquel tiempo los rollos, los pergaminos, porque voy a escribir. Y allá iba Onésimo a comprar, compraba las cosas, traía esto, lo otro, y ahí va con Pablo y le entrega a Pablo, y Pablo empezaba a escribir. Pablo escribía las cartas que fueron enviadas desde la cárcel, justamente la de Corinto, a Éfeso o Efesios, y entonces Pablo enrollaba la cartita, un hilito, porque no era como ahora, ¿no? Que ahora el sobrecito, hasta le poníamos la lengüita, la pegamos. No, aquel tiempo nada, hermano, solamente eran rollos, ¿ok? Le daba la tinta con la pluma de gallo, pues los pobres gallos estaban sin cola, ¿verdad? Entonces Pablo escribía, enrollaba en el cuero, porque eran pergaminos, y entonces le amarraban allí, y entonces decía Pablo, ¿a quién le decía? A Onésimo, anda hijo, y ve a la embarcación y coloca esta carta porque debe llegar a Éfeso, va a llegar a Corinto, a Tiatira, ¿ok? Y este caballero llamado Onésimo se convierte en un hijo adoptivo de Pablo. Se convierte en su servidor y le es de mucha utilidad. Hermanos queridos. Y entonces resulta, y estamos ya en la carta, aunque usted no va leyendo, pero ya estamos en la carta. Resulta que este muchacho está al servicio de Pablo, y después de un buen tiempecito que él es su dirigente, ¿verdad? Está al servicio allí. Un día practicando Pablo, estudiando allí, le dice: oye hijo, por cierto, platícame más, ¿de dónde eres tú? ¿Quién tus padres? ¿Tú eres de aquí de Roma? No, que no soy de Roma. ¿Y de dónde eres? Yo soy de allá, de un lugar lejísimo de aquí. Ah, sí, lejos. ¿Qué tan lejos? Yo he caminado algo, dijo Pablo. Pablo, recuerden que era un viajero. He caminado algo. ¿Y de dónde eres? Allá por Tarso. ¿Por Tarso? Dijo Pablo, yo soy de Tarso. ¿O no, hermanos? ¿Sabes de Tarso? Yo soy de Tarso. ¿Cómo? Dice Onésimo, ¿tú eres de Tarso? Sí. No, yo soy de ahí por Tarso. ¿De qué parte de Tarso eres? Ahí, la colonia por Colosa. ¿En Colosa? Sí. Ahí tengo un amigo, dice Pablo. ¿Cómo? ¿Y cómo se llama su amigo? Dice Onésimo. Se llama Filemón. ¿Filemón? No es posible. ¿Cómo que Filemón se llama tu amigo? Sí, mi amigo Filemón, miembro de iglesia, líder de la iglesia, tremendo hermano. Y tragaba saliva Onésimo. ¿Sabe quién era Filemón? Filemón era su amo de Onésimo. Pero Onésimo se había venido desde Tarso, desde Colosa, hasta Roma, huyendo de Filemón. Y se encuentra con Pablo, se hace hijo adoptivo de Pablo, y Pablo era el mejor amigo ¿de quién? De Filemón. Qué chiquito el mundo, hermanos. Hermanos queridos, pero vamos a leer la carta para que usted entre más en sintonía. Noten, Filemón, la carta que escribe el apóstol Pablo. Dice, hermanos queridos, vamos a empezar. Bueno, el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, ¿verdad? Y ahí da los saludos. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El saludo que envía a la iglesia, y hoy nos envía también a nosotros, ¿no? Como parte de... Doy gracias, dice Pablo, a mi Dios, versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Tremendo. Porque oigo, dice Pablo, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice Pablo, me da gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Este Filemón era un tremendo líder espiritual, preocupado por la iglesia. Pablo dice, escucho que por ti los corazones de los santos son consolados, tú los visitas, tú los animas, los reanimas. Hermano, me gozo en eso, dice Pablo, y doy gracias a Dios por eso, y pido también en mis oraciones por ti, para que Dios te siga manteniendo con ese ánimo. ¡Qué bendición! Tremendo saludo de Pablo. La carta apenas está aquí diciendo ese saludo, Ok, versículo 8. Sí, ¿verdad? 8. Ya no veo muy bien, hermanos. Por eso, aunque tengo mucha libertad, escuche bien, ahora aquí viene la carta en sí de Pablo. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo. ¿Cómo dice su versión, hermanos? Más bien te ruego, ok, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo dice, ya anciano, y ahora además, ¿en qué condición? Prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, ¿quién? Onésimo, allá aparece Onésimo, ok, a quien engendré en mis prisiones. Y me detengo aquí un poquito porque no sé que usted se confunda, hermano querido. Cuando en la palabra griega que se usa aquí en la carta, no se refiere a un hijo natural, sino es un hijo adoptivo. Aunque en griego se usan las palabras similares. Por ejemplo, cuando se usa hijo, se usa teknon. Teknon es hijo de los hombres. Puede ser como un hijo adoptivo, un hijo humano. Y cuando se usa la palabra huios, es hijo de Dios, solo que ya no, eso no lo van a colocar aquí, solo se pone la palabra tecnón, huyos, se me fue la otra palabrita allí que se usa para hijo adoptivo, pero siempre es hijo, nada más ponen la palabra hijo, ya en el contexto griego en que uno hace la exégesis, usted ya sabe a qué se refiere, y aquí Pablo está diciendo que engendré en mis prisiones, pero no se refiere a que él lo hizo como hombre, porque Pablo nunca se casó, mi amigo. Este término es para hijo adoptivo. Ok, lo engendré en mis prisiones, o sea, lo adopté allí cuando estaba de prisionero a Onésimo. Y entonces, el cual dice, y escuche bien, el cual, versículo 11, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, dice Pablo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio. Porque le servía a Pablo. Y Pablo está consciente de que será un siervo, pues te lo envío, dice. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, versículo 14, para que tu favor no fuera forzado, sino como voluntario. Quizás se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino ahora como hermanos. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ah, hermanos queridos, qué tremendo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo en la historia resulta, hermanos, y creo que por así explicarlo, nunca, si usted ya leyó la carta de Filemón, no lo había pensado así, ¿verdad? Pero miren, qué curioso, resulta que aquí está Colosa, Tarso, Capadocia, que era toda el desierto de Capadocia, enorme, ya pegado acá está Tarso, Colosa, y miren, aquí vive Filemón, y Onésimo era un esclavo, un siervo de Filemón.
estaba al servicio, como fue comprado por Filemón, le pertenecía a Filemón. Entonces Onésimo estaba para trabajar en la hacienda, en la viña, en la casa de Filemón. Resulta que un día Filemón sale de negocio, salió a sus compromisos y le dijo a Onésimo: One, ven aquí, voy a salir los días que te quedas al mando de la casa, te quedas al cuidado de la casa, tú miras todo, ¿ok? Está bien, mi amo. Pero como era un esclavo, era un siervo, ya no quería ser más siervo y dice: bueno, es mi oportunidad. Se fue mi amo y ahora, pues, patita, ¿verdad? Entonces empezó a registrar, sacó acá, las dracmas, encontró unas cuantas dracmas, oye, encontró lo que agarró, la bocina no, porque va a pesar mucho, ¿verdad? Pero él buscó un burrito, una mulita, y dijo: me llevo lo que puedo, ¿verdad? Se sacó las, pues, prácticamente le robó, porque no era nada de él, ¿verdad? Y se llevó las cosas. Él viajó, te va al mapa de la Biblia, el mapa bíblico, y va a encontrar que una buena distancia, unos 80 kilómetros más o menos, se encuentra la isla de Chipre. En Chipre, según el historiador, dice que Marco Aurelio, el historiador, dice que entonces se queda en Chipre, en esa isla. Ya estaba muy lejos de Tarso, de Colosa, pero estando allí, dijo Onésimo: es posible que mi amo llegue hasta aquí, porque era un mercader, tiene mucho conocimiento, tiene mucha gente, mucha influencia. Mejor me voy más lejos, donde no me alcance. ¿Y saben cuántos kilómetros? Es extraordinario. Del mapa es de polo a polo, de costa a costa. Jerusalén, Tarso y entonces Roma, como ir a China, Japón, el otro lado del mundo. Acá estaba Roma. Hasta acá llegó Onésimo. Días de embarcación. ¿Huyendo de quién? De su amo. Ajá. Y allá llegó. Estando en Roma, entonces conocemos la historia. Ya la contamos. ¿Qué ocurrió? Se encuentra con la escena, se convierte en discípulo de Pablo, se convierte en su hijo adoptivo y entonces le sirve de gran utilidad. Y ahora, qué interesante. Cuando Pablo le dice ahora: a ver, hijito, platícame, ¿cómo salió? ¿Dónde vienes? ¿Tu familia? ¿Quiénes son? Y entonces se encuentra que, qué sorpresa, le tiene que confesar a Pablo lo que ha hecho. Y es lo que está en la carta. Entonces Pablo le dice: Oné, sí, dime, Pablito, tráeme tinta que se me acabó, y tráeme nueva que la requiero que pinte bonito, y tráeme un buen pergamino para que yo escriba. Y entonces Pablo empieza a escribir la carta a Filemón. Y entonces empieza a escribir: mi estimado hermano Filemón, al amado Gallo, al amado Timoteo, hermano, la paz sea con vosotros. Escucho de ti que eres un buen líder, hermano, estás en mis oraciones, que me siento gozoso que los santos son animados por tu amor. Le está dando psicología, y le está preparando. Y después entra la carta en sí y dice: hermano, te escribo por lo siguiente. Ahí te mando al hermano Onésimo. Recíbelo, por favor, hermano ese. Pero ya no como esclavo, hermanito. Ahora recíbelo como un hermano. Porque mira, es cierto que en otro tiempo te fue como inútil, o sea, te hizo mal, inútil, pero ahora es muy útil, tanto para mí como para ti. Pero hermano, yo quisiera quedármelo aquí porque me sirve bastante, pero como sé que es tuyo, porque eso era Filemón lo compró, como sé que es tuyo, te lo envío de vuelta, ¿ok? Pero si tú no quieres mandármelo, yo quiero lo recibo con... Pero hermano, mira, recíbelo. Es más, dice Pablo, si en algo te robó, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. O sea, pregunto la carta, ¿Pablo sabía lo que había hecho Filemón? Sí, puesto la carta. Ok. Terminó de escribir la carta, Pablito, ¿verdad? Bien. Y entonces la amarró, como digo, la enrolló, la amarró. Y entonces, ¡One! Sí, Pablo, dime. Un favorito. Toma este rollito. Esta es una carta. Y dice: ¿y a dónde la llevo? ¿La embarcación?
¿Para Filipo? ¿Para dónde va? No. Esta carta tú la vas a entregar personal. ¿Cómo? ¿A dónde? Sí. Esta carta va hasta Colosa y es para mi amigo Filemón. ¿Para qué? Para Filemón. Porque tenía que enfrentar Onésimo la situación. Hermano, hermana, imagínense, pasaron días. Dicen allá en Tabasco, ¿verdad? Toca la puerta. ¡Hay alguien! Pero One con la carta en la mano y allá está dentro Filemón. Están tocando la puerta. En aquellos tiempos sonaban las puertas. También hoy. No le ponemos aceitito, ¿eh? Cuando abre la puerta Filemón y mira aquí a Onés. Si a usted alguien le robó y viene a abajo. ¿Ah? Pero imagínense, ahora Onésimo allí con la carta en la mano, ve el color que le cambia a Filemón, y entonces antes de, mi señor, tome, una carta, ¿qué? Se la manda a su amigo Pablo. ¿Quién la manda? El amigo Pablo. ¿Pablo? ¿Dónde consultó a Pablo? No sé, pero Pablo se la manda. Cuando agarra la carta y empieza a leer: mi hermano amado, en mis oraciones ruego por ti. Mi amigo Pablo, he escuchado que por ti los santos son confortados. Mi hermano, me gozo y ya, imagínense, está leyendo Filemón y de todo lo rojo que tenía, ¿verdad? Empieza. Y ahí te mando al hermano, ¿quién? Ahí te mando al hermano. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil, tanto para mí como para ti. Quizás por un tiempo se distanció, para esto era necesario se distanciara, pero mi hermano, recíbelo por favor. Si hay gracia en ti, recíbelo, y ya no como esclavo, recíbelo como hermano. No, hermano, ¿cómo? Si algo te robó, ponlo a mi cuenta. Qué tremenda carta, hermanos queridos. Demudó el color de Filemón, pero amaba a su amigo Pablo, que le dijo: es más, por no decirte que tú te me debes a mí. Entonces, hermana, dicen los expertos eruditos en teología que esta carta no tiene ninguna aplicación teológica. Pero si podemos encontrar una gran lección aquí, hermano, hermana, es que Dios nos mira desde lejos y desde... Dios nos mira aún debajo de la tierra. ¿Alguien puede escapar de la mano de Dios? Mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo transforma. Porque este Onésimo había salido huyendo, había hecho cosas indebidas, que es posible que más de uno aquí haya, pero de la mano de Dios nunca te esconderás, hermano. Pero sabes, el Señor te busca no para castigarte, el Señor te busca para transformarte y hacerte ahora ya no esclavo, ya no siervo, sino ahora hermano en Cristo Jesús. Hermano querido, si fuimos inútiles en algún tiempo, ahora el Señor quiere que seamos útiles para su honra y su gloria. Cristo ha pagado el precio, hermanos queridos. Cristo ha pagado el precio. Y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Qué debemos hacer ahora? Enfrentar nuestros temores, enfrentar nuestras circunstancias, porque Pablo tuvo que enviar personalmente a Onésimo con su amo, para que el mismo Onésimo reconociera que él ya había sido transformado.
Porque pudo haber llevado la carta, pero hizo para otro lado. Pero no, él tuvo que enfrentar su situación. Hermano, algo ha pasado en nuestras vidas tiempo atrás. Hemos hecho cosas de las cuales nos hemos arrepentido. Hoy mismo quizás no estamos siendo fieles con el Señor. Enfrentemos al Señor. Demos la cara. Y digamos al Señor que hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque el Evangelio de Jesucristo, hermanos, transforma. Esta carta fue escrita, hermanos queridos, para que podamos entender que nadie que se tiene contacto con el Evangelio de Jesucristo puede seguir siendo igual. Onésimo, al encontrarse con el apóstol Pablo y al tener una relación vinculada con él, al estar de cerca con él, al estar siempre en contacto con él, reconoció Onésimo que él había obrado mal y que tenía que ser diferente. Hermano querido, cuando tú y yo tenemos contacto con Cristo Jesús, cuando tú y yo tenemos contacto con el Evangelio, hermano, hermana, tú y yo no podemos seguir siendo la misma persona. Tenemos que ser transformados. Tiene que haber en nuestra vida un cambio. Tenemos que dejar de ser la persona que conocieron tiempo atrás. Esa persona gruñona, esa persona impaciente, esa persona chismosa, esa persona violenta, esa persona malhumorada o mal pensada. Debe ser transformada por el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que experimentar un cambio real en nuestras vidas. Pero para ello tenemos que ser confrontados con el Evangelio de Cristo Jesús. No es fácil, hermanos. No es sencillo. Pero el apóstol Pablo mismo dijo, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo Jesús, que nos fortalece. ¿Cómo cuesta esto? Del carácter inclusive. ¿Cómo reconocer nuestros errores? ¿Cómo reconocer nuestra falta de... Hermano, hermana, en la medida de que cada vez tengamos más comunión con Dios, usted va a entender su necesidad de Dios. Mire, no soy el santo, ni menos de Israel. Pero miren, yo recuerdo mis 18, 19 años, ser bravucón, que mis hermanas me apodaban el toro, porque todo me molestaba, para todo, me daba coraje. Pero recuerdo, hermano querido, que después de un año que salí de casa, y al estar allá por la península, fue el tiempo en que más estudié mi Biblia. Cada noche cuando iba en mi hamaquita, que me dieron una hamaca allí para dormir, y no había pabellón, y había mosquitos, pero al morir mosquitos, usted abría la boca y le entraban 20 mosquitos. Entonces yo recuerdo que no había pabellón, solo la hamaca, y me acababa en la espalda. Entonces agarraba una sábana dentro de la hamaca, ya la sábana así, la enrollaba, la amarraba aquí arriba, y ahí me daba la vuelta en la hamaca y la amarraba otra vez arriba para que la sábana quedara así en medio, y yo en medio de la sábana. Pero aún así ahí sentía que en la medianoche dolía la espalda, que los mosquitos son tremendos, se colaban y me fulminaban la espalda, todo el brazo me hacía picado. Pero cada mañana, cada noche yo leía mi Biblia. Fue el tiempo en que más leía mi Biblia, y todas las noches y todos los días los salmos, y aprendí los salmos, el 1, el 23, el 91, y uno empieza a leer, a buscar textos, y aprendí a leer bastante la Biblia. Hermano, querida hermana, joven, niño, Dios transforma. Nadie que tiene contacto con el Evangelio de Cristo Jesús puede decir, estoy obsoleto, estoy neutro. Tiene que experimentar una transformación. Un año no vi a mis padres. Un año estuve sin contacto con mi familia, solo allá con Dios. Y me hizo reflexionar la delicadeza con mi madre. Que cuando mamá me servía la comida calientita, yo metía la cuchara y está calientísimo esto. Y mi madre, por no tener problema, venía, a ver, te lo estoy viendo, y a enfriarme. Otras veces meto la mano en la cuchara, esto tal cosa está
tibia, fría, ni sirve. Pero caliente, hijito. Va mamá a calentar. La tortilla está tibia o está caliente. O sea, todo el tiempo, la delicadeza del ser humano. Nada está contento, nada está bueno. O tiene sal, o tiene hasta simple, pero descontento el individuo. Mi madre, cuando yo salí de allí, se quedó con esa impresión. ¿Ya? Hijo delicado. Cuando regresé, hermanos queridos, un año después, yo recuerdo muy bien mi madre colocar una mesa, hasta con mantelito, porque llegó su hijo varón, el mayor. Y entonces mi mamá me puso un pescado en la mesa, porque me encanta el pescado. O sea, yo me invita a poder de repente, ya sabes. Un pescado, por lo menos robalito. Menos, un robalote. Hermanos queridos, vean, me pone mi madre una mojarra, que de paso, ¿quién conoce de pescado aquí? Que guayaca, tilapia, pinta, colorada, catarrica. No conocen nada. Ok, me pone una mojarra asada, que cuando se asa bien, que están gorditas, se levanta completo, toda la escamilla se levanta así y queda humeando así. Uno le mete el dedo en medio porque tiene espinitas, saca las espinas del medio. Así que está la mojarra ya humeante ahí. Estaba el vaso de limonada, estaba el poquito de sal, había un chile habanero. Hermano querido, yo estoy listo. Tortilla de maíz, recién hecha de maíz nuevo. Y empiezo a querer comer. ¿Sigo ya? Y empiezo a querer comer, ¿verdad? Pruebo acá, pero faltaba algo que no debe faltar en el pescado para que le dé el toquecito. ¿Qué faltaba? El limón. El limón. El limón, el limón, correcto, está todo bien, pero falta el limoncito para que le saque el juguito, ¿verdad? Y cuando uno exprime el limón así, y lo... la boca, ¿verdad? Entonces recuerdo que falta el limón. Mi mamá está al lado de mí, ahí está, porque ella no se quiere perder ningún evento sin que yo esté practicando de cómo me ha ido, qué he hecho. Estoy practicando con mi madre, pero entonces me pego el levantón. Ella me dice, faltó algo, hijito. Mamita, no, todo está bien, no te preocupes. Y yo agarré y salí justamente así, la puerta de la cocina. Allí había una mata de limón, saliendo de la puerta del costado, había una mata de limón. Y entonces, pero había un charco de agua casi grande en medio, porque había llovido esa tarde. Así que di la vuelta para el limón cortado, ahí está la palanquita de balazo. Cayeron 3 o 4 limones, pero cayeron uno en el agua, otro allí. ¿Qué hice debajo del árbol de limón? Solamente agarré uno acá, otro así, y el que estaba en el agua. Y cuando yo estaba en el agua, yo dije, pues para que dé la vuelta, aquí brinco. Entonces salto, hermano, salté hacia la puerta de la cocina, pero no me fijé que arriba de mí había una madera atravesada donde dormían las gallinas. Y cuando yo salto justo en la frente, y caigo en medio del agua, chorro. Y me quedé agachado, literalmente me quedé agachado. Ahí. Subió un calor que nunca había en mi vida experimentado, un calor que subió, pero así caliente, que escuchaba a mis amigos que decían que la sangre hierve, de coraje, ¿no? Sentí que sí, pero aquí un calor. Y sí, la mente rapidito dijo, palito. Ahorita saco el machete de mi papá. Y este palito, pedacito. La mente, ve ahí, ¿no? Coraje, sí. Pero mientras estoy pensando también, viene la reacción. Y entonces me empecé a reír. Ahí entre el agua, agachado en piedra. Y dije, malvado diablo. Eso es lo que tú quisieras. Eso es lo que tú buscas. Despertar el viejo yo. Pero te equivocaste, le dije. Voy a comer mi mojarra tranquilamente, que me está esperando. Así que saqué, bueno, todavía estoy allí agachado, ahí con el coraje, me reí, y entonces eso caliente, ahora clarito sentí que bajó otra vez, pero ahora frío. Tranquilamente, vine a mi mesita, y ahora sí, ¿verdad? Y véngase para acá. Mamá, ¿y tu tortilla más? Mamita, todo está bien. Te veo, hijito, ¿no? Te caliento la... Mamá, todo está bien.
Nunca dije nada. Años después, predicando, campaña evangelística, saqué esa experiencia. Mi madre estaba de frente, mi papá. Vi a mi madre llorar. Vi a mi madre llorar. Y dijo mi madre, tampoco nunca dije nada, hijo. Pero vi un cambio extraordinario. Después de ese año que te fuiste, ya regresé. Y saben, hermanos queridos, el cambio de tu persona, tú no tienes que decirlo. Tú no tienes que decirlo. Lo va a ver Él. Pero ese cambio se da en la medida que usted tiene el contacto con el Evangelio de Cristo Jesús. Solo así podemos ser diferentes. Onésimo fue transformado. Onésimo fue alcanzado allá, a la distancia. No importa dónde estés, a dónde vayas, Cristo te está llamando. El Evangelio de Cristo Jesús te está alcanzando. No resistas más, hermano, hermana. Entrégale tu corazón. Experimenta el cambio y verás que vivirás mejor. Dios nos ayude en esta mañana. Nos dé su gracia, nos dé su bondad y nos permita vivir para su honra y su gloria. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Mi deseo para siempre. Amén.